Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que en estos días se termine de confirmar una oferta muy importante y de unos números verdaderamente asombrosos de un equipo del fútbol europeo por Agustín Ruberto, una de las máximas joyas de las divisiones inferiores en River. Después de todo lo que sucedió con el Diablito Etcheverry, que la dirigencia no lo pudo retener, si bien es cierto que jugará durante el 2024 en el más grande, la realidad es que se esperaba un futuro mucho más próspero entre la máxima joya de las categorías juveniles de River y el propio club de Núñez, y esto lamentablemente no sucederá. La historia será más corta de lo pensado y por eso desde la comisión directiva ya están viendo qué es lo que va a suceder con otras de las grandes joyas de las inferiores del más grande. Por eso mismo no quieren cometer el mismo error que cometieron con Etcheverry y con Ruberto, y por eso, si bien es cierto que puede llegar esta oferta, vamos a estar comentándoles primero de todo de cuánto sería el número que podría llegar a ofertar el conjunto europeo en este mercado de pases y qué es lo que pretende hacer River con el futbolista para que no suceda lo mismo que pasó con el Diablito Etcheverry. Empecemos. Vamos a comenzar contando un poco la información oficial y después vamos a meternos de lleno en qué es lo que va a suceder con Ruberto, con River y en definitiva con lo que va a suceder con el jugador en este 2024, porque no creo, más allá de que aparezca una propuesta, de que nada se termine de resolver ahora en este mercado de pases. Aún así hay que estar expectantes porque lo de Etcheverry se terminó resolviendo prácticamente en 2 semanas. El conjunto europeo que estaría buscando a Agustín Ruberto es el Chelsea de Inglaterra, un club que en los últimos años ha estado en la búsqueda de futbolistas jóvenes del fútbol sudamericano. Es cierto que ninguno argentino, la mayoría de los mismos fueron brasileños en principio y algún que otro jugador de otro país de Sudamérica, y Ruberto sería el primero nacido en Argentina. En principio lo que hay que decir es que el Chelsea no ha enviado ninguna oferta, que ya ha realizado contrataciones en el anterior mercado de pases y que la realidad es que no estaría quizá dispuesto a hacer una enorme inversión, si bien es cierto que para el Chelsea abonar alrededor de entre 25 y 30 millones de euros no sería una suma verdaderamente grande, porque de hecho han puesto más de 100 millones por distintos futbolistas en los últimos periodos de transferencias. La realidad es que acá estamos hablando de una apuesta total, es algo que suelen hacer algunos equipos europeos. El Chelsea lo hace, como dije, más que nada con brasileños, y por eso no sería este el momento en el cual estarían dispuestos a realizar esa propuesta. Sin embargo, no hay que descartar absolutamente nada. El equipo inglés ha tenido enviados importantes al Mundial Sub-17 disputado en Indonesia, donde claramente Ruberto fue uno de los futbolistas más destacados. Hay que tener en cuenta que fue el goleador de la competencia, marcando 8 goles en 7 partidos disputados con la selección argentina. Le marcó un hat-trick en las semifinales al futuro campeón Alemania, más allá de que después la selección albiceleste quedó eliminada por penales, y tuvo un torneo verdaderamente sensacional. Si a eso le sumamos que su crecimiento en las divisiones juveniles en River viene siendo muy próspero y a la medida de un futbolista que seguramente de un par de años sea un crack por lo menos a nivel sudamericano, esto hace que sume muchos puntos, no solo para que el Chelsea esté interesado en él, sino también muchos otros conjuntos del viejo continente, más allá de que el Chelsea por el momento ha sido el único que se ha comunicado con su representante. Y esto es un punto a tener en cuenta porque sabemos que los agentes deportivos, sobre todo de los juveniles, suelen llenarle la cabeza o suelen tener una participación verdaderamente preponderante a la hora de que el futbolista en cuestión tome decisiones en base al futuro de su propia carrera. Más allá de todo esto, por ahora lo que hay que decir es que el futuro del atacante parecería seguir en River, pero hay algunas cuestiones que ahora voy a estar mencionando que hay que tener en cuenta y que no se pueden dejar de lado, porque ya de por sí, si la dirigencia cometió un error importante con Etcheverry, más allá de que los fallos a la hora de que el futbolista haya tenido que ir de manera muy precipitada al fútbol de Europa, siempre es repartido, porque tiene culpa el jugador, porque tiene culpa el representante, tiene culpa la dirigencia también. La realidad es que se puede medianamente solventar en un futuro que con Ruberto no pueda pasar lo mismo. Es verdad que si el Chelsea viene ahora y pone el dinero sobre la mesa, y básicamente sería imposible también retener a este jugador, pero teniendo en cuenta que esto no ha sucedido, debe ser la dirigencia de River quien dé un par de pasos en adelante
para prolongar el vínculo del jugador y que si bien de esa forma no vas a lograr que se quede al 100% en Argentina, porque como ya dije no se puede hacer nada ante una oferta millonaria, por lo menos en ese caso River tendría una opinión muchísimo más importante a la hora de una transferencia. Cada vez que Agustín Ruberto metía un gol en el Mundial Sub-17, eso era una alegría para los hinchas de River, porque obviamente siempre hay que destacar lo que hace un jugador formado netamente en las divisiones inferiores del club vistiendo la camiseta del combinado nacional, pero a su vez todos sabemos que cada vez que un futbolista representando a su país tiene una actuación más que destacada y eso provoca que los conjuntos del fútbol del exterior pongan sus ojos en él de manera más firme y eso puede provocar que termine yéndose. Ahora, la realidad es que lo de Agustín Ruberto fue verdaderamente sensacional y en el Millonario ya pretenden renovarle el contrato y eso es algo que tienen que hacerlo cuanto antes. Si en el momento en el cual estoy subiendo este video, que no sé exactamente cuándo se va a subir, todavía no le prolongaron el vínculo, la realidad es que empieza a convertirse en un error por parte de la dirigencia de River. El contrato de Ruberto con el más grande finaliza el 31 de diciembre de este 2024, es decir, queda menos de un año para que termine su estadía en el club de manera formal y por eso mismo ya mismo tienen que prolongarle el vínculo por lo menos por 2 temporadas más. Yo creo que acá lo más importante es eso, inclusive antes de que se suba el valor de su cláusula de rescisión, que es de 25 millones de euros, que aumenta a 30 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases. Ese número, si bien es importante, porque uno siempre pretende que las joyas del club puedan venderse a una cifra verdaderamente destacable, hoy por hoy lo que corre más riesgo es que Ruberto pueda llegar a irse de River sin dejarle absolutamente nada al Millonario. Después está claro que entre 25, 30, 35 millones la diferencia, si bien es cierto que es sustancial, no debería ser lo más destacado a la hora de vender a un jugador. Es verdad que los hinchas se preocupan mucho en cuanto se vende o no un futbolista, pero siendo River un club que hoy por hoy tiene un superávit económico verdaderamente importante, me parece que lo más destacable tiene que ser asegurarse Ruberto, sobre todo en lo deportivo y en lo futbolístico y no tanto en lo económico en un futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Si Ruberto no quiere subirse la cláusula de rescisión para renovar su contrato por 2 o 3 años más, por lo menos a mi entender River debería aceptar eso, que se mantenga el valor de su cláusula en 25 millones de euros, pero que el futbolista tenga vínculo con el Millonario hasta el 2027 o 2028. De hecho, todos vemos cuando un jugador joven se termina yendo al fútbol europeo, cómo firma contrato con un equipo de Europa por 7 u 8 temporadas. De hecho, si vamos a algún caso importante, Enzo Fernández, cuando llegó al Chelsea, que es el equipo que está buscando ahora Ruberto, firmó contrato hasta el 2031. Es un número verdaderamente lejano en el tiempo, pero de esa forma el Chelsea se lo asegurará por muchos años más y si algún equipo lo quiere venir a buscar, será el propio equipo inglés quien decida totalmente qué es lo que sucede en caso de una hipotética venta. En este caso con Ruberto debería suceder algo parecido, deberían renovarle el contrato por muchísimo tiempo y si bien es cierto que la cláusula de rescisión acá en Sudamérica son muchísimo más bajas que en el fútbol europeo porque están ciertamente ligadas a los sueldos de los jugadores y está claro que River no puede ofrecerle ni un 10% de lo que le ofrecería al Chelsea, la realidad es que River puede tener más determinación a la hora de una transferencia o una venta si el vínculo del futbolista con el club es mucho más extenso de lo que es hoy, que es, como dije, por menos de un año, a menos de que ya haya renovado contrato y en ese caso, obviamente lo que estoy diciendo ahora quedaría un poco sin efecto y sería una buena noticia en general para el equipo de Núñez. Y por último vamos a hablar del lugar que ocuparía Ruberto en el plantel, teniendo en cuenta que muchos hinchas de River ya lo ponen por encima del Diablito Etcheverry en lo que respecta a las oportunidades que debería tener en este 2024, teniendo en cuenta que la relación, por lo menos por ahora, entre Etcheverry y el hincha no es la mejor, teniendo en cuenta la declaración que hizo luego del triunfo frente a Central por el Trofeo de Campeones, y Ruberto, si bien es cierto que todavía no ha formado parte consistentemente del plantel profesional, es uno de los jugadores que a futuro seguramente más de qué hablar. En la actualidad River solamente tiene un centro delantero que es Miguel Ángel Borja.
Es cierto que la idea es incorporar a otro centro atacante, pero con la salida de Salomón Rondón, la realidad es que el camino a Ruberto le quedó un tanto allanado como para por lo menos empezar a conformarse en el plantel de manera más consistente y regular. Hoy por hoy, si River tiene que jugar con un centro atajante fijo de referencia de área y no llega a estar el futbolista colombiano, la realidad es que Ruberto es la primera alternativa y me atrevería a decir que es la única alternativa en ese sentido. Está realizando la pretemporada con el plantel profesional, ya estuvo las últimas 2 semanas del 2023 cuando regresó del Mundial Sub-17 entrenándose bajo las órdenes de Martín de Michelis, y eso también debería impulsar un poco a que la dirigencia le renueve el contrato, porque si el DT ya lo está, no digo que teniendo en cuenta, porque hay que ver cuántos minutos suma y sabemos que de Michelis es muy conservador en relación a eso, a mi entender demasiado, porque en un momento en el 2023 iban a debutar muchos juveniles y únicamente terminaron haciendo su debut 2. Esperemos que en este 2024 haya muchos más pibes de River que puedan sumar minutos en primera, por lo menos los que se lo merecen y los que sabemos que tienen condiciones. Nadie está diciendo que tengan que debutar todos los pibes de la reserva, porque a su vez sabemos que algunos no están preparados para jugar en la máxima categoría del más grande, pero Agustín Ruberto no es uno de esos casos. Está claro que es un jugador que tiene unas condiciones y unas virtudes verdaderamente interesantes, y ya de por sí en el 2024, teniendo Copa Liga Profesional y Liga Profesional, en el ámbito local debería por lo menos empezar a sumar algunos minutos, y en el ámbito internacional empezar a formar parte de la lista de buena fe de la Copa Libertadores, y si el equipo lo necesita, comenzar a dar soluciones, aunque para eso está claro, debe ser el propio entrenador quien le dé las oportunidades necesarias. Lo más probable es que sea titular en alguno de los compromisos de pretemporada, por lo menos si River no trae un centroatacante en el transcurso de estos días, si es que ya no lo trajo. Cuando estoy haciendo este video, la realidad es que River no ha traído ningún refuerzo nuevo, más allá de Nicolás Fonseca. La dirigencia está muy lenta en ese sentido, porque de por sí las incorporaciones deberían llegar antes del inicio de la pretemporada, algo que no sucedió, pero Ruberto se puede considerar como un refuerzo teniendo en cuenta todo el nivel que ha demostrado jugando en las juveniles. Está claro también que no es lo mismo disputar partidos con futbolistas de tu edad que jugar con otros más grandes. Por eso mismo, Ruberto deberá pasar una adaptación totalmente lógica, pero el que es bueno es bueno. Después hay que ver cuánto tiempo tarda en terminar rindiendo dentro del campo de juego, porque el puesto de delantero es muy difícil de analizar, en el sentido de que si Ruberto juega pero no mete goles, seguramente se ha cuestionado más de la cuenta. En cambio, si juega y mete goles, seguramente sea muy beneficioso para él, aunque para estar en River va a tener que tener muchísimos otros aspectos más allá de solamente marcar tantos. Para cerrar y dar mi opinión en relación a todo lo que hablé en este video, está claro que vender a Ruberto en este mercado de pases sería un error más garrafal inclusive que el del traspaso del Diablito Echeverri, porque la realidad es que River ya debería estar renovando el contrato si es que todavía no lo prolongó. Ojalá que cuando se suba este video todo lo que esté hablando quede un poco en el olvido y en definitiva ya Ruberto tenga contrato con River hasta finales por lo menos del 2027. Después, si en alguno de los siguientes recesos, por el rendimiento que tuvo el jugador en el club, llega alguna oferta y de esa manera puede llegar a irse, ahí se verá, porque está claro que el jugador también tendrá opinión y siempre depende de dónde venga esa propuesta para saber si el futbolista tiene o no intenciones de salir del Millonario. Pero en principio queremos disfrutarlo en River porque sabemos de las condiciones que tiene, porque todo el mundo sabe que es un delantero verdaderamente sensacional, y ojalá en el equipo de Núñez pueda estar por lo menos 2 o 3 temporadas consecutivas para demostrar absolutamente todo su nivel. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.